noches a todos, animales sueltos. Gracias por acompañarnos, por estar del otro lado. Gustazo enorme, como cada noche. Mariano Cuño Libarona, Javier Calvo, Fernando Carnota, Romina Mangel, más linda que nunca. Maxi Montenegro, también más fachero que nunca. Gracias, Salim. Y es un placer para nosotros recibir nuevamente en nuestra mesa al doctor Eduardo López. Eduardo López es médico, es infectólogo, es jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Además es director de la carrera de Infectología Pediátrica de la Facultad de Medicina de la UBA, es profesor titular de Infectología Pediátrica en la Universidad de El Salvador. Bueno, es una eminencia y es uno de esos lujos que nos damos. Mira, dije infectólogo, ya que te querés atender por el atender. Sí, a ver si le saco una consulta. Sin pagar, cortame el aire, Manero, para que pase el frío un ratito. Gracias a todos por estar, doctor. Gracias por venir, Eduardo. No, gracias por realmente invitarme. Ya la otra vez que había venido, había sido una noche mágica realmente. Ahora vamos a hablar con usted largo y tendido porque la mesa se va a dedicar especialmente a conversar. Tiro la primera, después vamos con los temas del día porque hay una declaración de Duhalde que da para hablar y mucho. Solamente arranco con esto. Leí que hay un brote de sarampión y ayer alguien nos decía que hay un brote de sarampión en Argentina y que es porque no se vacunó correctamente. A ver, cuénteme, si existe primero ese brote de sarampión que ven ustedes en la pediatría. Bueno, técnicamente es un brote debido a que Argentina, América Latina, había sido declarado libre de sarampión en el año 2016 y en el 2017 empezaron a aparecer casos. ¿Qué es un brote? ¿A qué se le denomina brote? Es cuando la aparición de uno o más casos en función de una expectativa dada. Argentina tenía 10 años que no tenía sarampión y de repente aparecieron casos de sarampión. Los primeros casos vinieron en la misma cepa que estaba circulando en Venezuela porque Maduro tenía muy bajas coberturas de vacuna de sarampión. Para que la gente entienda, cobertura es, si yo tengo que vacunar 100 chicos y se vacunan 30, las coberturas son 30% y queda un porcentaje que están susceptibles de enfermarse. Argentina está libre de sarampión, este año tenemos ya 61 casos. 61 casos de sarampión. El doble que el año pasado, casi el doble. Y el tema que tiene Argentina es que no vacunamos a todos los chicos. O sea, las coberturas de sarampión, que si tienen que vacunar 700.000 chicos, 720.000 por año, que los que nacen, no se vacunan. ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno, el estudio que hicimos con la Fundación Bungibor, la mayor dificultad para vacunarse es el acceso a las vacunas. O sea, un 15% de la gente que va a vacunarse a los vacunatorios, cuando llegan dice, no tenemos vacuna o el vacunatorio está cerrado. Estos son datos de una encuesta de sobre 7.000. Una encuesta muy sólida que hizo la Fundación. Pero, doctor, ¿habla de vacunas obligatorias, digamos, que están en el calendario? Hablo de las vacunas obligatorias que están en el calendario y que se entregan gratis, en teoría. Esto es un dato es muy importante, porque en la medida que vos te queden a 70.000 chicos sin vacunarse un año, que si bueno, es poco, es el 10%, al cabo de 5 años tenés la mitad de los que nacen sin estar protegidos. Y este es el problema. Entonces Argentina tiene un gran calendario de inmunizaciones, modelo, de los mejores a nivel mundial, pero el acceso a las vacunas no es bueno. Lo que decimos siempre de las leyes suecas argentinas y después la aplicación estilo África. Pero para entenderlo vamos a hacerlo fácil. A ver, hagámoslo más fácil. Por año, 1.100.000 chicos a los 18 meses de edad, de recién nacido 18 meses de edad, se dejan de aplicar alguna vacuna. Entre recién nacido y 18 meses, 1.100.000 vacunas o dosis no se aplican. ¿Y dónde van esas vacunas? Quedan porque no hay... ¿Pero no quedan porque no van los padres a hacer vacunar a los nenes? Quedan porque no se distribuyen a tiempo, quedan porque se desaforan de la aduana tardíamente, o sea que las vacunas tienen que desaforar, se pagan como un impuesto. Y tercero, que la accesibilidad a las vacunas no es adecuada. Ahora, por ejemplo, si yo tengo un vacunatorio, Fernando, que no atiende sábado y domingo feriados, ¿cómo hacen las madres que trabajan para ir a vacunar? Claro. Repetime eso, si tiene un vacunatorio que no trabaja ni sábado ni domingo ni feriados. Un martes la madre trabaja, no ¿Cómo hace para vacunar al pibe? Si cierran a las 2 de la tarde los vacunatorios en la Argentina. Pero en su momento la asignación no estaba condicionada a que estén cumplida el calendario de vacunas. Eso es
La teoría... La ley sueca. Ahora, Eduardo, la ley no, sueca. no hace Porque eso falta- habían planteado, ¿no? ¿No hace falta un Estado más presente Definitivamente. yendo a buscar al chico, en vez de que la madre tenga que llevar al chico al vacunatorio? Definitivamente. Yo creo que hay que volver a trabajar como se trabajaba antes con vacunas. En su momento iban a los colegios. Claro. Exacto, trabajar en los lugares gregarios, o sea, donde la gente va a ir a vacunar. Y segundo, ampliar los horarios vacunatorios. Porque el dato de la Fundación Mungibor es muy interesante. El 86% de la población de Argentina se vacuna en instituciones públicas. 86. Sí, solo el 13% en privado. Son datos, yo participé de esa encuesta y participo, así que conozco los datos perfectos. Y Eso- que es mucho. Claro, si el Estado no está presente, como plantea Fernando, ¿cómo la gente va a poder vacunarse? Si el 86 se vacuna en el ámbito público. Y el, falta y el una ámbito público vacuna, no está. Y no está, o falta, o no hay O una está vacuna, cerrado. o está cerrado. Ahora, yo vuelvo otra vez al tema del sarampión, porque lo escuchamos a, creo que al presidente Fernández, que dijo hace unas horas que había algunos casos, 61 casos de sarampión. Él le adjudica, perdón, ¿no? Él le adjudica la responsabilidad al gobierno de Mauricio Macri, claramente. Porque además lo dice. Pero pero Dice, este gobierno llegó a la está bien, inmoralidad pero de no garantizar la vacunación. Ahora lo politizamos al tema, si quieren lo politizamos, pero antes de politizarlo, vayamos a tocarlo médicamente al tema del sarampión. ¿El sarampión es una enfermedad mortal? Es una enfermedad que en desnutridos, en pacientes inmunosuprimidos, y cuando se complica puede ser mortal. Se mueren el 1 por 1000. El 1 por 1000. Bien, el sarampión es una enfermedad que para otros países es común. ¿Brasil tiene sarampión? Así tiene la mayor cantidad de sarampión en América Latina, tiene más de 11.800 casos, porque también las coberturas de sarampión son malas. Pregunto, ¿México tiene sarampión? ¿Estados Unidos tiene sarampión? Estados Unidos tuvo alrededor de 2.100 casos por el brote de los judíos jasídicos que no se querían vacunar en Nueva York. Son 2.100 casos para una población de 400 millones de habitantes. ¿Y de dónde viene? ¿Es un virus el sarampión? El sarampión es un virus que tiene una característica, que antes de uno comenzar a tener síntomas, 24 horas antes, el individuo que se va a enfermar ya elimina el virus sin tener síntomas. Con lo cual, si está en contacto con un susceptible, ¿no? O sea, un individuo que no tuvo el sarampión o que no está vacunado, ese individuo tiene 93% de chance de enfermarse. No. Sí. Si no estoy vacunado o no tuve sarampión y estoy con alguien que tiene el virus de sarampión, tengo más del 90% de posibilidades de contagiarme. Por supuesto. Es decir, es muy contagioso. Es muy contagioso. Ahora, con lo cual es un milagro. Si estamos fallando tanto en la vacunación y es muy contagioso que haya Gracias, 61 solo casos 60 nada más. Sí, por ahora. Tenemos lo que se llama sarampión en goteo. Un caso hoy, un caso dentro de una semana, 2 casos dentro de 2 semanas, es en goteo. La mayoría, casi todos los casos están en Capital Federal y conurbano bonaerense. Menos 2 casos en Santa Fe. Ahora, Eduardo, o sea, es claramente un tema de vacunación, digamos. Si la vacunación es correcta, no hay un solo caso. Exacto, los países nórdicos, mientras Europa tiene alrededor de 90.000 casos, porque no vacunan, los países nórdicos no Quiero tienen decir, casos. no hay que No hay achacarle al enfermo. Digo, no No. se lavó bien las manos, no se curó, No, esto es transmisión no se aérea. alimenta, no... ¿Y cuál es el tratamiento, doctor, una vez que... No hay tratamiento para el solo el sarampión. ciclo se produce solo... El ciclo biológico del sarampión. O sea, tenés que si tu hijo... Hay que perdón, aguantar ¿solamente cuánto tiempo, ¿Es una en semana? niños o en mayores también? No, el problema está que hemos tenido casos ahora en individuos de 15 a 49 años y 2 casos mayores de 65. ¿Y eso no se veía? No, si vos estás bien vacunado, tuviste sarampión, no. Brasil está teniendo casos, también muchos casos en adultos, sobre todo en San Pablo. ¿Y si me agarra sarampión, que tengo que esperar que se me vaya A el ver, virus? O sea, la no me- pregunta es qué significa tener chance de agarrarse de adquirir sarampión. Una, si no tuviste la enfermedad. Otra, como adulto, si tenés menos de 2 dosis. Si tenés 2 dosis, estás protegido. Pero pará, Doc. Yo creo que todos ustedes están sacando la cuenta, ustedes del otro lado también, del otro lado en sus casas, porque yo no sé si tengo 2 dosis de sarampión dadas. Yo creo que una sí, pero 2 dosis no sé si, y yo no tuve Yo me voy de sarampión. esta mesa. No, en serio, en serio. De Bueno. verdad te deja pensando un médico como Eduardo. Ante la gestión de... hubo 2 campañas nacionales, que ustedes se acuerdan que vacunamos primero un año a las mujeres de 15 a 49 años y después vacunamos varones y mujeres de 15 a 49 años,
justamente para proteger. Esas son campañas que en realidad son buenas si vos llegás al 90% de cobertura. Claro, O sea, que el 90% de tu población blanco se vacune. No lo han hecho, por eso es que estamos teniendo estos casos de goteo. Yo creo que de todas maneras ahora hay una campaña muy fuerte en el conurbano y en Capital para bloquear. Entonces, todos los chicos menores de 6 meses hasta 11 meses se da una vacuna, se coloca una dosis. ¿Por qué? Porque el 30% de los chicos que se enfermaron ahora son menores de 1 año. Una pregunta, Doc. Si alguien se da por ejemplo, pasó con la fiebre amarilla. Nosotros nos tuvimos que dar la vacuna de la fiebre amarilla para ir al Mundial de Sudáfrica. Fuimos todos los periodistas a darnos la vacuna de la fiebre amarilla. Creo que 10 años te dura 10 años. ¿Qué pasa? Porque muchos deben estar sacando la cuenta ahora. Mañana voy y me vacuno contra el sarampión. No sé cuánto cuesta la vacuna, si es gratis la vacuna. Si mañana voy a un hospital, me voy al Posadas, me la tienen que dar gratis. Y vamos a suponer que yo ya tenga las 2 dosis. No la recuerdo, porque tengo 50 años, mi papá perdió el troquelado. Si me doy una tercera dosis, ¿me hace mal? No, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Lo único que hace, si vos estuviste vacunado antes, que los títulos de anticuerpos, como hay memoria inmunológica, trepan muy rápidamente. Trepan entre las 24, 48 horas. ¿Y qué significa? ¿Qué Más voy a sentir inmunidad. yo? No, nada, vas a tener muchísimo, no riesgo de enfermarte. ¿Y es una vacuna cara si la quisiera pagar? No, ¿Para es no una hacérsela gastar al Estado porque puedo? No, es una vacuna muy barata. ¿Y está en las farmacias? Está en la farmacia, está en los vacunatorios, está en los hospitales O sea, cualquiera que públicos. nos esté escuchando ahora y que mañana, Sí. para asegurarse, quisiera darse y pudiera darse la vacuna contra el sarampión, va y se la da. Sí, por ejemplo, si yo diría que una familia que va a viajar a Europa, yo voy a viajar a Europa con mi pareja, yo me vacunaría para sarampión. ¿Por qué? Porque en Europa hay más de 90.000 casos. Y en Italia y Eduardo, en Francia... lo bastante. cubre Ir a la- cualquier lo cubre vacunatorio Sí. y dármelo. Sí. Y lo cubre, claro, como ¿Lo dice cubre Fran, la obra social o la prepaga? Eso no lo sé, voy a serte sincero. Así que no, eso Ahora, no lo doctor, sé. perdón, pero por todo lo que venimos hablando, digamos, claramente hay una población de primera y una de segunda en lo que tiene que ver al acceso a la salud, porque vemos que la población más vulnerable es la que no llega a las vacunas o que no puede ir los días que están abiertos los vacunatorios, y no solamente en lo que es el calendario obligatorio. Hablábamos ayer de la vacuna de la meningitis. Hay muchas obras sociales y prepagas que no la cubren. Yo a mis hijas se las pude dar, pero probablemente es muy cara y probablemente muy cara. Son creo que 3.000 y pico de pesos cada dosis. Sí. Y muchas mamás o papás no se la pueden dar a los chicos. Y es una enfermedad que sí es mortal. Bueno, una de las vacunas de meningitis Una sí. es gratuita en el calendario. Sí. Lo que pasa es que el ministro que renunció, acuérdense, que la sacó de la dosis de adolescentes. ¿Se acuerdan que esa Sí, un gran te problema? tuvimos acá, Eduardo. Exacto. Sí. Esa vacuna está. La otra vacuna todavía no está en el calendario. ¿Está bien? Yo creo que en ese aspecto es verdad. Hay gente que puede comprar la otra vacuna de meningitis y hay otra gente que no la puede comprar. Están Esa- protegidos contra la meningitis del sector Y digamos, eso- más y eso beneficiado no- económicamente de la población. Es correcto, porque se considera que la vacuna es un marcador de equidad social. La vacuna es un marcador de equidad social. ¿Por qué, Doc? Exactamente. ¿Por qué? Porque si vos generás, lo que dice muy bien Romina, 2 poblaciones en tu país, una de primera y otra de segunda, o sea, hay una que Una no- población que puede tiene, comprar que la los vacuna. hijos tienen las 2 vacunas contra la meningitis y otra que tiene una sola vacuna contra la meningitis. es inequitativo, es porque los dos inequitativo. están expuestos igualmente al riesgo. ¿Y qué vacuna se sacó? La sacó Rubinstein. La vacuna es la de... La de Segunda dosis. De la segunda la dosis dosis de de meningitis. adolescentes. Porque vos vacunás a los adolescentes, que es son los portadores del meningococo, para que no contagien a los más chicos. Entonces vos vacunás a los más chicos, pero aparte vacunás a los adolescentes para que dejen de portar el germen en las fauces y no transmitan la enfermedad. Ujú. Ese ¿Por qué por un se lado. sacó esa vacuna? La sacó porque, no sé, ninguna sociedad científica le recomendó que sacara la vacuna. Eduardo, Ninguna. no con Perdón, nombre. Fede, perdón, Sí. entró un segundito. Nadie, perdón, porque esas son cosas también... ¿No era por un tema es entender económico? un poquitito las políticas de Estado. Claro. Las vacunas no se pueden manejar por un tema económico. No, pero el argumento no fue económico. No lo sé. ¿De ahorro? No lo sé.
Escuchá lo que acaba de decir, ¿no? Una No, vacuna no se puede, claro, ya lo es sé, como la no, defensa. Coincido, pero no sé si no hubo un argumento económico de ajuste. Bueno, si lo hubo es porque hubo muy mal análisis desde el punto de vista de salud pública. Claramente. Por eso, yo te quería preguntar, básicamente por ahí, ¿no? Más que con nombre y apellido, si vos tenés que poner un responsable, ¿es un ministro? ¿Es un gobierno? ¿Son varios gobiernos? ¿Es una época de la Argentina? ¿Cuál es el responsable de que estemos así desprotegidos? La caída de coberturas en las vacunas en los últimos 3 años se ha acentuado, Fernando. En los últimos 3. 3 años se ha acentuado. Sí. Porque claramente Esto- entonces es de un gobierno por ahora. y esto no lo digo yo. Si usted entra en la página web del Ministerio, que eso dice claramente cómo son las coberturas vacunales. Inclusive en algunas vacunas, fíjate vos, nosotros tenemos 2 vacunas que previenen cáncer. Ya no estamos hablando de enfermedades infecciosas, que previenen cáncer. Hepatitis B y la vacuna del VPH, que previene todos los cánceres del tracto urogenital, tanto masculino como femenino, e incluso el cáncer orofaringio, porque con el sexo oral y demás ha aumentado de forma espectacular. ¿Aumentó ese cáncer? Sí, por supuesto. Y la vacuna de VPH. Sin embargo, la vacuna de VPH, que requiere por lo menos 2 dosis, en la primera dosis las coberturas son 70, 75, 80%. Pero en la segunda dosis tardó de 50 a 60%. Que sí que te queda una población, eso es en mujeres. En varones mucho menor, mucho menor. Con lo cual te queda una población que no está protegida. ¿Contra el Entonces, VPH? Contra el VPH, categórico. ¿Qué es el VPH? Es un virus que cuando penetra en las células y con algunas características hace que la célula reproduzca el virus y hace degeneración y hace cáncer. ¿Y te puedes vacunar contra eso? Por supuesto, a los 11 años la vacuna es gratuita en nuestro calendario. Es gratis. Si vos vas a los Ahora, hospitales, perdón, la vacuna no, está. yo me vuelvo loco con esto. Mi clase, no sé, piénsense cada uno, tomen el programa, No. el pedacito de programa que quieran y cada uno saquen sus conclusiones Pero- y hagan sus preguntas, porque sus preguntas etariamente van a representar a muchos que están viendo. Voy a representar a los de mi clase. Está bien, pero- 71 a 70. Pero la vacuna es nueva, se lanzó en el año 2000. Por eso te quería preguntar. Se lanzó en el 2009, o sea que si no te la diste porque te la quisiste dar, si sos más No de... había la vacuna, no había. Pero justamente ahí está el tema. El avance de la ciencia ha logrado que disminuya críticamente los Claro, pero cánceres digo, de ahora cuello en un uterino. adulto no hace efecto. En adultos se pueden vacunar. La vacuna, de hecho, se vacunan hasta los 40 años en algunos países. Lo que pasa es que ahí la vacuna no es gratuita. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por No qué es se pone- gratuita, pero digo, ¿hace efecto la vacuna? A ver, en menor efecto, es una Claro. pregunta interesante. La infección por este virus sube muy rápido en los primeros años de la actividad sexual. Por eso uno vacuna a los 11 años para evitar, cuando viene la etapa entusiasta, diríamos uno ya esté protegido. Entonces, vos podés vacunar, una mujer o un hombre se pueden vacunar hasta los 40 años, no hay ningún problema. Pero la efectividad es menor, porque tenés alguna chance de que te hayas contagiado. Claro. Y la enorme mayoría de los individuos que se contagian no hacen enfermedad grave, pero un porcentaje va hacia el carcinoma de cuello uterino. Entonces, uno tiene que vacunar antes que empiece la Y en actividad los sexual. hombres, eso es carcinoma de cuello uterino es en la mujer. Carcinoma- ¿Y en los hombres dónde se produce el tumor? Es el carcinoma anal. El carcinoma anal, los que tienen sexo con hombre. Cáncer de pene también puede darse, y además ese virus es el agente productor también de las verrugas genitales, lo que se llama, que son infecciones como si fueran pequeños tumores que aparecen ¿Te en puedes vulva morir por vagina. eso? No, por eso no, pero por el cáncer de cuello uterino o el cáncer vulvar Te puedes morir. se puede morir. Y hacen también cáncer de recto. ¿Y la hepatitis B? Hepatitis B es el carcinoma hepático. ¿Y cómo te la puedes agarrar la hepatitis B? Transmisión sexual. ¿Transmisión sexual? Sí. ¿La hepatitis B? Sí. Sí. ¿Y hay una vacuna también para eso? ¿O Hay la una misma vacuna vacuna que que se da- cubre con el VH, el No, VPH? es otra vacuna que se da de recién nacido. Se da la primera dosis recién nacido, después a los 2, digamos, se dan 2, 4 meses y el individuo queda protegido de por vida. Ahora, yo me hago esta pregunta, ¿cuántas vacunas son? ¿Sabes lo que pasa? Estamos- No, Ale, son un montón. yo de lo que percibo
es que el gran problema que tenemos es falta de educación en salud. Y de información. Es decir, no hay información. También en el colegio me enseñaron logaritmos, en la facultad estudié bolillas, que era socavón, que es el túnel en derecho minero, y nadie me enseñó cuándo hay que darse una vacuna. Y el segundo orden, yo cuando era chiquitito, a mí no me dejaban entrar al colegio si yo no llevaba un certificado que me sacaban la calle de Viamonte que me daban la vacuna. O sea, había un control del Estado y era obligatorio. Y si no llevaba la vacuna, no entraba al colegio. Me parece que eso no está más. Entonces, no hay información y no hay de alguna manera una política de Estado de control, estamos en problemas. Nadie sabe lo de las vacunas, pero es por falta de información también. A ver, yo creo que por qué la gente no se vacuna, obviamente es multicausal, ¿no? Pero en la Argentina, cuando uno hace las encuestas, la gente, el Estado no es proactivo. O sea, vamos a analizar cómo se hacen. Las vacunas se compran, las compra el Estado Nacional. Las distribuye, llegan a las provincias y las provincias las distribuyen al eslabón más débil de la salud, que es el municipio, que es el que tiene menos recursos inclusive edilicios, y son los que aplican las vacunas. ¿Está claro el concepto? Y además, como el Estado no es proactivo, diríamos, la gente tiene que ir a vacunarse. Esto es una realidad. Por otro lado, uno dice que la vacuna hay que chequearlas al ingreso escolar y mirar y ver qué pasa. Sin embargo, eso se hace, pero se sabe que faltan vacunas, pero no se les solicita que se vacunen, ni tampoco va el Estado normalmente a vacunar a los colegios. Me escribe un médico en este momento del Hospital de Clínicas y me dice, esto es Clínicas y Ministerio de Educación, no Salud, o sea, es Ministerio de Educación y Clínicas. Me dice, Alejo, es tan interesante lo que están hablando con el doctor López, contar a la sociedad que el Hospital de Clínicas, que es un hospital público, en 15 días inaugura un vacunatorio para adultos y para niños, donde van a poder realizarse el plan completo de vacunas y hacer plan de vacunación y establecer un programa de vacunas siguiendo las normativas de la OMS. O sea, en 15 días. Bien, es una excelente noticia. Claro, es una excelente noticia. Lo que dice Mariano es si esto no se comunica, no tenés una campaña que acompañe. No, y ¿quién se va a aparte enterar? Te voy a decir una golondrina no cosa, hacemos nosotros verano, tomamos el tiempo de charlar con el doc, que además es un fenómeno como lo cuenta, de la cantidad de gente que nos está viendo, y esto también es tener responsabilidad televisiva, porque podremos estar hablando y vamos a hablar otras cosas también, pero ¿saben la cantidad de cabezas que estamos abriendo con esto? Nosotros mismos, ustedes no están choqueados internamente con lo que está contando él. Estamos pensando miles de cosas. Yo lo que veo, mí- por mi parte, es una ignorancia tremenda. A mí lo que- Totalmente. Y eso es culpa mía también, pero también pero es si no va culpa del acompañado de Estado. campaña. A mí, ¿sabes qué es lo que más me sorprende? Un poco lo que está planteando Mariano, ¿no? A falta de información. Digo, la diferencia que hay a cuando éramos chicos. Yo me acuerdo que venían al colegio y nos vacunaban. A mí también. Yo me acuerdo que pasaban por la puerta de mi casa y me vacunaban. Mi vieja me llevaba a la salita. Y usted a puede vacunarme, ser- digamos. usted y puede tenía ser- que anotar todo y tenía que... Pero, No ¿sabés tenías qué? una Lo que le quiero libretita, preguntar a- Fer, vos sos más No, chico, pero no, no ahora tenías una también está la libretita. libreta. ¿Alguno Yo de con la alguno de libretita no ustedes me hizo, dejaban alguno de entrar. ustedes ¿alguno de ustedes hizo la colimba? Yo le hice la colimba. Bueno, yo hice el liceo militar. A mí me dieron una vacuna en la espalda. a mí Vos también. partí- a vos A mí también no, también, pero sí. los que no hicieron ni colimba ni fueron al liceo militar, No, a vos no no. te la dieron esa vacuna. No. ¿Qué era la vacuna que te daban en la espalda? Al lado Era del- contra la fiebre tifoidea. Lo que dolía esa Dolía vacuna. muchísimo. Terrible. Terrible. Te ponen Bueno, de pie, algunos se plum, en la desmayaban espalda. adelante. Sí. Algunos se desmayaban. Sí. Y eso no se da, no. se usa más. Eduardo, te hago una pregunta. ¿En qué yo te puedo preguntar cuántos años tenés? Sí, 73. 73. Sí. ¿Y sos médico desde qué edad? Conocí a los 24 años. Hace 50 años que sos médico. Sí. ¿Cuándo fue la mejor época de Argentina en temas sanitarios? Qué buena pregunta, Fer. Bueno, Tenía miedo que la haga. está bien. Digamos, yo te voy a decir de que me gradué, diríamos, ¿no? Yo te diría que en salud hubo un deterioro paulatino hacia abajo, que son los deterioros suaves que nadie se da cuenta hasta que llegás un día al fondo del abismo, ¿está bien? Yo te diría que yo no viví la época de Carrillo, vamos a ponernos de acuerdo, pero diríamos, con lo cual dicen que fue la gran época y algunas acciones que hizo Carrillo realmente fueron espectaculares. El ministro de Salud de Juan Domingo Perón. De Juan Domingo Perón, por ejemplo, eliminó el paludismo, que no es un tema menor, diríamos. Y segundo, generó el concepto
diríamos, de que la salud pública era una inversión, no un gasto, que ese es uno de los grandes temas. Pero yo te diría que en los últimos 20 años, diríamos, la salud tuvo altos y bajos, pero si vos mirás el perfil, hubo un deterioro en cuanto al concepto de salud. Siempre ¿no? para abajo. Siempre, claro, para abajo o en serrucho. Ahora, pero vos fíjate esto, qué interesante, porque si, pese a todo lo que estamos hablando de la falencia que tenemos, la salud argentina o el sistema de salud público argentino está considerado como un muy buen sistema de salud, pese a todas las dificultades que se tienen en provincias, en ciudad, en lo que sea, y estamos acá y vinimos en decadencia y en teoría estamos relativamente bien, vienen a atenderse a la Argentina, cuando estábamos acá estábamos espléndidos. Bueno, digamos, hemos estado muy bien, diríamos, pero se han perdido algunos valores. Por ejemplo, si yo te diría que hay una sola facultad, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, yo creo que en todo el país, una sola facultad que en el pregrado se cursa vacunología como materia, ¿vos lo creerías? ¿No se enseña en otras facultades? No, no se enseña vacuna como materia. Se enseña Vacunología, no se vacunología. Hay una sola facultad que lo tiene, que es la de El Salvador. Interesante, ¿no? Ni la UBA siquiera. No, la UBA no lo tiene. Tiene dentro del programa de epidemiología, se enseña vacuna, pero no Como materia. no como específica. materia. Ahora, doctor, la salud, digamos, de la población está directamente relacionada con la situación económica. O cómo se invierte, digamos. No, es obvio que la situación económica impacta, pero impacta sobre todo en la medicina reparativa, no la medicina preventiva. O sea... No, siempre sea el caso de Cuba, ¿no? La situación económica es muy mala y hay un piso de salud. Yo veo las tasas de mortalidad infantil, por ejemplo. Es perfecto lo que está diciendo. Cuba tiene tasa de mortalidad infantil siendo un país muchísimo más pobre que muchos países latinoamericanos que son mucho más ricos. Me gusta porque vos, por Maxi, ejemplo. sos un estadístico en eso. Vos En te fijás realidad, en las tasas. No, Era- esa está bueno, ¿no? estadística de modelo que mortalidad iba a infantil decir. la veíamos No, siempre. era exactamente lo que iba a decir. Exacto. No, pero por favor, doctor. No, es eso. Explica, es eso. Eduardo, ¿cómo es? No, Cuba puso un gran énfasis en medicina preventiva. Prevenir. Desapareció el tétanos neonatal. Desapareció prácticamente un montón de enfermedades prevenibles a través de la vacuna y es casi coercitivo, entre comillas, el individuo tiene que vacunar a la familia y tiene que vacunarse él en Cuba. Entonces tiene una serie de enfermedades inmunoprevenibles que son las que se previenen por vacunas que no las tienen. ¿Está bien? Eso es un ejemplo. Ahora, si Cuba tiene que hacer una cirugía de alta complejidad, probablemente no tenga los recursos. Y tiene, por ejemplo, en pediatría, ¿tiene buena medicina? En pediatría tiene una atención primaria que es muy buena Cuba. Diríamos, lo que es medicina de mayor complejidad en pediatría no es la mejor. Nosotros Ahora, ahí estamos te mucho más... pregunto algo que es casi... Te voy a hacer una pregunta extraída del mundo deportivo, ¿no? Del ego, el ego que tenemos en el mundo, en la Argentina con respecto a nuestros deportistas, que somos los mejores. ¿Tecnología mata médico? O sea, países más tecnificados tienen menos calidad médica y No. o, por ejemplo, nosotros, ¿dónde estamos? ¿Nosotros tenemos buenos médicos y buena tecnología o pediatría? Vámonos a lo de ustedes, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Nosotros tenemos muy buenos médicos comparados con los estándares del mundo? Yo creo que la formación médica en Argentina es buena, diríamos, y creo que hay una formación en pediatría de posgrado que es realmente, creo que es muy buena. La tecnología que va acompañada al crecimiento médico. Esto de la tecnología choca al médico, no, es al contrario, lo potencia. Lo potencia. Lo potencia, definitivamente. Pero en todas las especialidades, porque vos lográs, por ejemplo, hacer, digamos, vos finalmente, la medicina nunca va a transformarse en que el robot haga todo. Alguien tiene que operarlo. No sé si está claro. Y eso es un entrenamiento médico. Está bien, pero por ejemplo vos en el Gutiérrez, ustedes en el Gutiérrez, ¿no? El dólar a 60. Si yo voy a ver el hospital de niños de Massachusetts, ¿tienen el mismo tomógrafo que ustedes? ¿O ellos, como tienen el dólar allá, tienen más tecnología que ustedes? Y No, ustedes lo tienen que suplir con buenos médicos. Tiene una tecnología de más avanzada. Esto sí es obvio. Porque tiene un desarrollo tecnológico superior. Ahora, para el 80-90% que necesitamos en Argentina, diríamos, uno puede dar respuesta. El gran problema es que al hospital público no se lo deja competir. Explícame eso. Claro, si vos al hospital público
trabaja de 8 a 12 o de 8 a 1 y después queda la guardia, el hospital es profundamente eficaz de la 1 hasta las 8 de la mañana de otro día. ¿Y qué sería competir? A ver. Darle horario de 8 horas y darle la tecnología necesaria para crecer. A ver, te doy, a ver, para entenderlo, yo voy al Gutiérrez y permito que los médicos trabajen una cierta cantidad de horas, atención pública, y luego yo quiero hacerme atender a mi hijo con un muy buen pediatra del Hospital Gutiérrez, que sé que están, ponele, los mejores, y yo pago esa consulta como si fuese un privado en un de consultorio Barrio Norte. Uno puede hacer contrato. Eso es el modelo que tiene, por ejemplo, Italia. Italia tiene hospitales que son mixtos, en el cual uno trabaja a la mañana y a su vez uno puede tener el consultorio a la tarde. No sé cómo es el Gutiérrez. ¿El Gutiérrez es 24 horas público? El Gutiérrez es un hospital público. Los hospitales del sistema de la Ciudad de Buenos Aires son todos públicos 100%. Pero un pediatra de usted, de tu equipo, sí. un muy buen médico de usted, del equipo tuyo, Eduardo. Sí. Sí, me imagino que también tiene su consultorio. Yo lo quiero ir a ver, lo tengo que ir a ver. El consultorio de afuera. Y le pago a él. Le pagás a él. ¿Y por qué yo no podría ir a verlo pagándole al Gutiérrez en el Gutiérrez? Esa es la propuesta. ¿Por qué no podemos ampliar la atención? Ahora, ¿cómo evitar, pero ¿cómo evitar la tentación? ¿Cómo evitar la tentación de la diferencia? Digo, vos atendés público por la mañana, privado por la tarde. ¿Cómo hacés para...? No, a la tarde vos podés atender de todo, lo que venga. No, pero está bien, pero tenés tu consultorio. El que factura es el hospital. Y a vos te da un porcentaje, con lo cual uno iguala, no hay ninguna tentación ahí. Pero el médico no te podría decir lo que te pregunta Fernando, me conviene quedarme con el 100% de la consulta en a la tarde y no a la Pacheco mañana. de Melo y Agüero. Eso lo puede hacer un médico ya formado de años. Pero hay una generación intermedia que tomaría el modelo del hospital de 8 horas. Qué bueno eso. ¿En Italia es así? En Italia es así, en España es así, absoluta. España tiene un sistema... ¿Lo estudiaste ese sistema? Yo me gradué en la maestría con el modelo francés de atención médica. ¿Cómo es ese modelo, Eduardo? Es un modelo que los médicos trabajan 8 horas en los hospitales, son full time, y a su vez el modelo que tiene Francia es muy interesante porque tienen los barrios ambulancias fijas para poder derivar rápido. El 90% de la medicina en Francia es pública. En España es igual, es pública. O sea, el gran problema que tenemos acá es que está muy diversificado. Entonces, el hospital público, al terminar a la 1 de la tarde, y después queda la guardia, la emergencia, que son muy buenas, no puede crecer en mayor prestaciones. Te hago una pregunta, perdón, Rono. Sí. Yo conocí a un médico, Horacio Asís. Lo conozco. ¿Lo conocí, Horacio? Sí, Horacio generó un lugar, una fundación donde le da hotelería, ayuda a aquellos que vienen a hacerse, gente se trasplantados de hepáticos, ¿no? Entonces, claro, vos tenés que vivir, sos de Tucumán, y sos de Montero, Tucumán, y tenés que venir a vivir 40 días a acompañar a tu hermano que fue trasplantado y no tenés guita. ¿Dónde vivís? Muchos en los pasillos de los hospitales, en la calle, duermen en plazas, comen arriba de un banco. Y Horacio fundó en La Boca un lugar donde los cuidaba y la gente con un precio diferenciado podía vivir. ¿Cómo es en esos modelos? Porque no está viendo mucha gente que los verás día a día en los pasillos del Gutiérrez, que tienen su hijito internado 30 días, 15 días, 10 días, son una familia y tienen que venir del interior o son de conurbano y duermen en la calle o duermen donde pueden. ¿Cómo son los modelos franceses o italianos? ¿Qué pasa? En el hospital de niños, la madre comparte cuidado del chico. ¿Quién? O sea, la madre comparte cuidado del chico. Con lo cual se interna, o sea, cuando el chico está internado, se le provee un sofá, digamos, para que esté al lado del chico, que es la internación más moderna, que es el binomio madre-hijo, ¿no? Es un concepto moderno, binomio madre e hijo. Sí, eso para apuntalar anímicamente. Eso es para apuntalar, para mirar y demás. Nosotros en 2 salas del hospital desarrollamos habitaciones con baño privado y para que la madre también tenga cama. En 2 habitaciones, sobre todo los chicos que están más tiempo internados, ¿no? La sala de inmunosuprimidos. Y en general se internan. Ahora, en otros hospitales, no sé, las comodidades no son iguales, porque nosotros estamos tendiendo a la habitación individual.
que es mucho más cómodo para trabajar el enfermo, digamos, el enfermo está más cómodo y además se puede ir de alta más rápido porque no tiene el riesgo de intercontagio intrahospitalario. Cuando vos compartís una habitación con 4 chicos, no es lo mismo que compartir un solo chico. ¿Cuántas camas tiene el Gutiérrez? 220. 220 camas. Sí, tiene un poco más, pero la utilización es 220. Es un hospital público. Es un hospital 100% público. ¿Pertenece a quién? A la Ciudad de Buenos Aires. A la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, nosotros tenemos hecho ya 70 trasplantes de médula ósea, que son unos trasplantes más complejos, desde el punto de vista de las infecciones. Y la madre se interna con el chico. Te paso una pregunta y te dejo con mis compañeros que tendrán otras cosas. Hace 10 minutos que te miro y digo, hace 50 años sos médico de niños, o sea, sos infectólogo, trabajás en el Gutiérrez. ¿Cómo sublimás el sufrimiento de un pibe? ¿Qué haces con eso? ¿Dónde conectás vos para sacar eso internamente y poder descargarlo? ¿Dónde te lo descargas? ¿Qué pasa cuando vos ves sufrir a un chiquito? Porque verás día a día e incluso verás que algunos chiquitos se van. Es verdad, los chicos sufren porque las enfermedades siempre son dolorosas, pero hay dos cosas que diferencian al chico del adulto. A ver. Primero, que si el chico sale, tiene un gran crecimiento longitudinal. O sea, yo he visto chicos gravísimos que me los encontré a los 20 años casados, por ejemplo. En cambio, cuando uno hace medicina reparativa del adulto, sabe que el adulto es mucho más finito que un chico. Entonces hay un concepto longitudinal en el pediatra, que es que el chico, si sale, va a andar bien. ¿Y qué te pasa cuando encontraste un pibe después de 20 años casado? Me causa mucha gracia. Bueno, vos no te acordás, pero en el programa la vez pasada llamó una señora de Dolores que dijo, yo tuve meningitis y me atendió el doctor López. Y la mujer tiene 30 años, no sé. Entonces eso es lo grandioso. Vos te encontrás y lo más grande que hay es que cuando uno le pregunta, ¿vos te acordás que tuviste? Muchos no se acuerdan, los pibes. Eso es la cosa. El pibe es muy plástico, el chico es muy plástico. ¿A qué le llamas plástico? Primero, que tiene una tasa de mortalidad menor que los adultos. Y se adapta. Segundo, tiene una mucha mayor capacidad de adaptación, diríamos. Eso es realmente... Escúchame, Doc, ¿y el amor cura? ¿Cura a un chiquito? O sea, cuidarlo, estar ahí, acompañarlo cuando... yo creo que sí. Yo creo que sí, definitivamente. Sí. Yo creo que nosotros tenemos que... El hospital tiene que mejorar todavía ediliciamente. Tenemos que hacer una terapia intensiva más moderna, ediliciamente y demás. Yo creo que hay que pensar distinto a la salud pública. A ver, Doc. Claro, la salud pública, diríamos, uno la piensa muchas veces en términos de presupuesto y lo que uno tiene que pensar es en términos de inversión y crecimiento. Si vos tenés una salud pública que esté mucho mejor organizada, que no sea meramente decir, bueno, el hospital atiende y después que lo maneje la guardia, eso es malo. Si el hospital tiene que trabajar, tiene que ser un pivote. Una ciudad que tiene 33 hospitales, como tiene la ciudad de Buenos Aires, tenés que pensarla distinto, no sé si está claro. No tiene que ser pasivo, el hospital tiene que salir a la comunidad. Único ejemplo en el mundo. Único ejemplo en el mundo. Yo la verdad que tenga 33, digamos, 33 hospitales, cuando uno se lo explica en otras partes del mundo, a algún extranjero, no lo puede entender. Correcto. A que atiendan gratuitamente, ¿no? Porque... No lo pueden entender. Y eso es la segunda parte que tampoco entiendo. Ahora, yo le quería preguntar, digamos, si no es una mirada romántica sobre la salud pública, porque uno cuando tiene chicos, muchos de los médicos que ve en general pudiendo pagar una prepaga o una obra social, te dicen frente a una emergencia al Gutiérrez o al Garraham. O sea, todo muy linda, tu cartilla, lo que te pero una emergencia es el Gutiérrez o el Garraham. Eso es lo que se está... Bueno, sí, los pediatras, sí, ¿no? a mí, mis pediatras, digamos, los pediatras de mis hijas, sí. Una emergencia, Gutiérrez o Garraham. Sí, no, y vos le querés mostrar la cartilla y te dice no. ¿Esto es como una visión romántica que tienen sobre la salud pública hoy o efectivamente los mejores profesionales están ahí? Bueno, vamos a hacer abstracción del que habla. Yo diría que nosotros tenemos muy buenos profesionales y en segundo lugar tenemos una mayor rapidez de acción porque estamos entrenados para eso. O sea que es cierto esto. Sí, eso es cierto. No hay ninguna duda. El Garrahan también, la Casa Cuna también. Diríamos. ¿En el interior del país cómo es? El interior del país es asimétrico. Es asimétrico. Por ejemplo,
Si uno está en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, no hay hospital pediátrico hasta que llegues a La Plata, por ejemplo. Junín no tiene hospital pediátrico, tiene sala de pediatría, pero tiene hospital pediátrico. O sea, no está bien regionalizado la atención pediátrica en general en el país. Hay provincias que tienen, por ejemplo, varios hospitales pediátricos. Córdoba es un modelo, Mendoza es otro modelo, pero hay otras ciudades, otras provincias que no son tan bien. A mí me vuelve loco esto que hablan ustedes porque recién Romina dijo que también como ella como madre, usted y Javi hizo así, también como papá, ante cualquier emergencia, como hijo, ¿no? No está bien, a mí me atendieron en el hospital Elizalde toda la vida. Javi, ¿dónde creciste, dónde naciste? Yo nací en Lugano. ¿Y después? Después de adolescente, por el tema del kiosco con mi viejo, Palermo. Pero de Lugano nos tomábamos con mi vieja a las 7 de la mañana, el 91 hasta Pompeya, de ahí el 128, y nos dejaba una cuadra del hospital, Javi, y nos pasábamos toda la mañana al hospital. Javi, querido, por eso digo que es muy interesante escucharlos a ustedes, y yo los miro, que ustedes son mis amigos y mis compañeros, y yo me fracturé el cúbito, y la máquina de radiografía más cercana estaba en Rosario. Claro. Hice 180 kilómetros con el brazo quebrado, con mi viejo una pick-up a Rosario. 180 kilómetros, como si me hubiese tenido que ir acá a San Pedro con el brazo con hielo para que me hiciera un estudio en Rosario. Entonces digo, qué loco, porque es el mismo país y vengo de una zona rica como es la mía. No, y acá tenemos 33 hospitales. Y ustedes tienen 33 acá. Me imagino que nos está viendo en Chaco o en Jujuy, en el Impenetrable o en la Patagonia, porque estamos entrando en la Patagonia. Alguno en un pueblo cerca de Río Grande o en La Pampa. O sea, uno que te vea, no sé, en Eduardo Castex. ¿Dónde se hace? Eduardo Castex, ¿dónde tiene cerca un hospital pediátrico? Vos sabés que era Pico a Santa Rosa. Yo lo pensaba recién, cuando vos le preguntabas el tema de los que viven en los pasillos, que tienen que traer a su chiquito de Tucumán, que a lo mejor piensan que es por 3 días y se tienen que terminar quedando 40, no tienen donde dormir. Y yo lo que te quería preguntar es, ¿cuánta desigualdad? Digo, porque los políticos se llenan la boca con el federalismo, ¿no? Pero ¿por qué en Francia no pasa? ¿Por qué en Italia no pasa? ¿Tienen que viajar tanto o está más distribuido en forma más equitativa la salud? No. Yo creo que nosotros tenemos que mejorar esto. Por ejemplo, los hospitales de la capital federal, una gran clientela viene del conurbano bonaerense. Pero escúchame, viene acá porque no está allá. Claro. Está bien, pero por ahí no es necesario. Si los políticos en ese aspecto fueran maduros, uno puede armar lo que se llama el AMBA, la Atención Metropolitana de Buenos Aires, que incluye capital e incluye el conurbano. Entonces uno puede decir, la alta complejidad lo atiendo aquí en la capital, que finalmente es la diferencia de la General Paz, y no replicar, diríamos, tantos modelos. No sé si me entiendes. O sea, sí, te entiendo. Lo que uno le integra... Lo que no entiendo es cómo nadie te llamó todavía. ¿A dónde? Digo, para aplicar las ideas que tenés vos, porque te escuchamos nosotros y decimos cómo no se hizo. El país lo está escuchando, ¿eh? Pero ¿por qué no? A ver, el presidente que se va, el presidente que está viniendo, el presidente que se fue hace un montón, los presidentes que vendrán, digo, ¿cómo no te llaman y te dicen? Yo no soy un sanitarista, yo creo que eso... Yo honestamente es mi sentido común. Si la capital la tengo, 60% de la internación de los hospitales viene del conurbano, tengo que armonizar con la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo armo esto para hacerlo? Porque ¿cuál es el problema, Fernando? Ahí me llega el conurbano, no llega al pie plano como la cardiopatía congénita. Entonces lo lógico es que el pie plano se ataje en una instancia más abajo y que llegue a la cardiopatía congénita arriba. Bueno, por eso. Es buenísimo. Entonces para eso vos tenés que regionalizarlo. ¿Para eso no estaban los UPA de Scioli? Pará, ¿me dejás responder después del directo? Un segundito y me lo contás vos. Seguimos charlando con el Doc. Está explotando el programa. Quedó picando la pregunta de los UPA, después dale más. Sí, lo que pasa es que, claro... Estoy viendo, sí. No, los UPA de Scioli no eran eso, no es unidad primaria de atención o algo así, era, ¿no? Pero la idea era atención primaria. Sí. A ver, la atención primaria es una herramienta, no es un fin en sí mismo. Uno dice, bueno, pongo un centro cerca donde hay poblaciones que pueda hacer la atención habitual. O sea, francamente, para vacunarse no tiene que cruzar la General Paz la gente, se tendría que vacunar o se debe vacunar en su lugar. Lo mismo para atención de un cuadro de bronquiolitis, un cuadro... O sea, lo que no está estratificado, porque no está armonizado, son los sistemas crecientes de atención. Si vos haces una muy buena atención primaria, el individuo que
requiera derivación es un caso más grave porque la atención primaria es buena, está fortalecida y dice, che, tengo que pasar. Y además, si uno hace buena atención primaria, casos que uno tiene que después ir al hospital se puede haber solucionado antes. Ahora, para eso tienen que trabajar armónicamente los dos gobiernos. Vos sabés que estás provincia hablando y capital. y me empiezan a llegar datos, ¿no? Dice que hay 160 nuevos centros de atención primaria en la provincia de Buenos Aires que avanzaron ya en 20 municipios. Falta muchísimo, obviamente, pero que se está avanzando en la dirección de lo que vos estás contando. Está bien. Pero Fer, acordate que la discusión que habían dado, él dice, si los políticos fuesen maduros, la discusión grande que se dio vinculada a la salud entre el área metropolitana y el conurbano era que los porteños no querían pagar por los que venían, digamos, por la gente que venía de la provincia de Buenos Aires, y esa fue la única discusión grave que se dio y fuerte, y justamente es todo lo contrario de lo que está planteando el doctor, y fue la única que dieron. Y no se dio otra, ¿es cierto? Escúchame, Doc, acá también te planteo esto, yo no sé ni lo que es un resonador. ¿Es cierto que hay 2 resonadores en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué es un resonador? ¿Cuánto vale un resonador? ¿Y para qué sirve un resonador? Bueno, el resonador es un equipo de diagnóstico y por imágenes que realmente es un enorme avance porque uno puede ver muy bien lo que vos querés ir a buscar. Es un diagnóstico por imágenes. Históricamente, el diagnóstico por imagen fueron radiografías, las clásicas, el tomógrafo y el resonador. ¿El resonador es un paso por arriba del tomógrafo? Sí, es un paso por arriba del tomógrafo. Se complementan, pero el resonador, para hacerlo fácil para la gente, lo perfecciona. No es el PET, ¿no? No, el PET es otra cosa. Es el resonador esto. Es con lo que se hace la resonancia magnética. Eso es lo que se hace las resonancias magnéticas. Lo que tiene a favor es que, a diferencia del tomógrafo, no irradiás, digamos. Irradiás mucho menos y la precisión de las imágenes es mucho mayor. Bueno, ¿cuántos resonadores hay en la provincia? A mí me dicen que solamente hay 2. No lo sé, en provincia de Buenos Aires no lo sé. Perdón, públicos estás diciendo. Públicos, sí, públicos. ¿Y en la capital? ¿Ustedes tienen resonador? Nosotros tenemos resonador, capital hay varios. Fernández tiene resonador, de los que me acuerdo, ¿no? Probablemente el Argerich tenga resonador. Te pregunto algo para tener visión, no sabés. ¿Cuánto puede valer un resonador? No tengo idea. Pero vamos a suponer que valga 20 millones de dólares, no sé. No, mucho menos. Mucho menos. No sé, pero 5, perdón, 5. 5 millones de dólares. No, está menos. Entre 500 y $1 millón. Bueno, ¿no puede el Estado poner 50 millones de dólares y desparramar ¿Sabes cuál es resonadores nuestro por problema? distintos? ¿Querés que te diga todo lo que estamos viendo? Nuestro problema es de plata. Nuestro problema es que tenemos un país 2 pobre. millones de dólares van a resonadores. Bueno, más o menos. 2 millones. Yo te dije 1. Nosotros tenemos un problema en plata. Yo, por ejemplo, fui a hospitales públicos en España, en Francia y en Austria. Y eran una maravilla. Hay plata. Vos vas, en Argentina es todo esfuerzo. Es todo esfuerzo, no tenés plata. Si vos le vivieses en nuestro país, tuviésemos un país que destina dinero a la salud pública, seguramente con gente idónea como el doctor, esto funcionaría mucho mejor. Y vos hablás de comprar resonadores. Tenemos 2. Tenemos 2 porque tampoco hay plata. Entonces es así. Yo creo que a veces hay una falta de... ¿Cómo, Javi? Que respecto a la falta de fondos o de dinero para invertir en salud, no gastar, sino invertir en salud, a veces pasa por decisiones políticas. Sí, y aparte invertir en salud, mal, a veces invertir en salud para los políticos que buscan otro tipo de cosas en la política, no sirve, no vende, no se ve, pero vos fíjate, no se hace campaña. No lo pueden capitalizar no invertís en salud, capitalizar. no invertís en ciencia, no invertís en educación. Mirá, corta. Y entonces, bueno, ¿en qué? Pero por eso estamos así. ¿Viste? También. Hay que un tema de distribución de la riqueza Pero, hay que tener Marian, en cuenta. ¿sabes lo que pasa? Perdón si me equivoco, creo que había sido por ahí, alguno de ustedes se acuerda, Martín Caparrós, que en un momento plantea algo muy polémico, pero me parece que es interesante, que parte de la dirigencia política, no digo toda, viven en un tupper y no tienen la menor idea de lo que pasa. Nunca se atendieron en un hospital público, nunca viajaron en transporte público. Y no mandan a sus hijos a la escuela pública. No mandan a sus hijos a la escuela pública y hablan de la escuela pública. Entonces Martín Caparrós, creo que fue él, si me equivoco que alguien me corrijera, en un momento planteó que si vos querías acceder, digamos, a la función pública, te tenías que comprometer al uso también de la salud pública, de la educación pública. Público. Bueno, pero no saben cuántos de los funcionarios que hoy están en esas áreas conocen
Y después, ¿qué te dicen? No, yo mando a mis hijos a un colegio privado por un tema que le quiero dar una... Salud pública, 15 religioso. millones de argentinos utilizan la salud pública. Sí, pero- 15 millones, Ro. Por eso, mirá el dato Pero en el importante que argentino es. habían puesto un ala que era extranjeros? presidencial para que los presidentes se atiendan en ese Eso ala. en el Nunca más. Gerich, no, el ¿Y se Gerich. atendió algún presidente ahí? No. No se atendieron, lo hicieron. Era un buen ejemplo que un presidente vaya a un hospital público. De hecho, se hizo el ala presidencial. Creo que lo inauguró Kirchner y después, o de la Rúa, Kirchner. no, ¿Cómo Kirchner. Kirchner? Y después nadie Kirchner lo usó. fue. Ni, ¿Cómo está el ni sistema? Kirchner, que Claro, se fue para que no está mal. Era buena. Pero, Saltaron a ver, todos a decir, vos no me puedes obligar, porque, por ejemplo, yo le quiero dar a mi hijo una educación religiosa, el colegio público no es religioso, entonces lo mando a una escuela privada. Pero ¿cómo hablan de la salud pública, del transporte Sin público? saber de qué se trata, Pero decís no vos. lo vivieron, no lo viven día a Eduardo, día. ¿cómo está el sistema de recupero en los hospitales públicos de aquellos que se van a atender y tienen una prepaga, una obra social Eso- que puede cubrirlos? Sí. Pero bueno, como me atendí en el hospital público, me dieron todo gratis. Los hospitales públicos estamos en condiciones de facturar, diríamos, a los sistemas. El niño tiene un enorme, es muy eficiente, factura todo lo que puede. Pero la mayoría de la gente, no olvidemos que tenemos el 33% de pobres y 47% en chicos debajo de 14 años, no tienen nada. pero Nada. nosotros facturamos. El problema es que ese retorno, y pido disculpas a las autoridades, no viene 100% de vuelta al hospital, viene mucho menos. ¿Cómo es? ¿Y a dónde Claro, va? si yo facturo 100, no viene, no, queda en el ejido municipal, queda en las cuentas municipales. Ah, la no en el agarran hospital. y la ponen en no, fondo no común. sé dónde la pone, pero no llega al 100% de vuelta. Te lo bien? sacan. No llega, eso... Te lo sacan. Pero eso tendría que lo que recupera el hospital tendría que ser Bueno, para el hospital. es una decisión política, porque la alocación de recursos de dinero en salud es política. Esto es lo que Claro. dijo, es perfecto. O sea, uno puede decir, pongo 1000 centros de atención primaria, está perfecto. Pero ojo que el que salta a esos centros, tenés que tener un segundo nivel, tercer nivel de muy bueno, porque ya hiciste un filtro, una zarándaga. Claro. No sé si está claro. Sí, lo que O sea, te pasó tiene que... El que salta no es un catarro, ojo que por ahí salta una neumonía. Esto quiero decir. O sea, Claro. cuando uno dice, voy a poner mucha atención primaria, sí, pero entonces tenés que tener muy buenos niveles Claro. arriba. Porque si no, saltar la atención primaria, ¿quién lo ataja al chico? Claro, claro, Vos, claro. vos, el doctor López es jefe del Departamento de Medicina del Hospital del Niño Gutiérrez y además sos infectólogo, sos pediatra infectólogo. Viniste el año pasado, generaste lo mismo que este año, una gran revolución de la buena del otro lado, porque está generando un impacto enorme en nuestros televidentes, hay altísimos niveles de rating en este momento con el programa, sí, escuchándote, escuchando a mis compañeros, escuchando esta charla que se da. Y la otra vez voy a repetir la pregunta porque es una por año y capaz que vale. Te pregunté qué patologías habías visto en el último tiempo que te sorprendía. Dijiste, la verdad, no me acuerdo qué me habías dicho el año pasado, que no podías creer que se dieran. No sé si me habías dicho algo de tuberculosis o algo así. ¿Qué viste en este último año que te sorprendiera, Doc? Sí, bueno, hay 2 o 3 enfermedades que... La tuberculosis está en aumento en la Argentina, no hay ninguna discusión. Y tenemos una penetración de tuberculosis en adolescentes, que eso es muy importante porque tenés el riesgo de contagio en las escuelas. Esto es un tema. ¿A qué se debe ese aumento de la tuberculosis? Yo creo que la tuberculosis está en aumento porque las condiciones sociales hacen que haya mayor hacinamiento. Es decir, se conoce como una enfermedad de la pobreza. Es una enfermedad de condiciones sociales inadecuadas. Como el Chagas. Como Chagas es un poco más democrático, aunque parezca Ok. mentira, pero Ok. es verdad, diríamos. Esto hay un aumento. El segundo aumento, hay una enfermedad que se llama enfermedad por arañazo de gato. ¿Cómo? Enfermedad por arañazo de gato, que es una enfermedad que es una bacteria que la llevan los gatos y a veces los perros, pero especialmente los gatos y los gatos cachorritos, que produce ganglios y demás, y tenemos una incidencia muy alta. ¿Es mortal? No es mortal, es una enfermedad Es molesta. benigna, pero que a veces el diagnóstico parece que fuera un cáncer por los ganglios. En realidad es una enfermedad benigna. Yo lo sé porque justo estamos yendo de vacaciones en este verano y justo el gato de casa la araña a mi hija más chica. Y bueno, la veterinaria hizo como todo un protocolo y demás. Tuvimos que dejar el gato ahí en cuarentena y demás.
porque estaba dando vuelta esta enfermedad. ¿La rabia también está dando vuelta? No, la rabia no hay aumento de rabia por ahora. Sigue habiendo una prevalencia de casos que se mantienen en la provincia de Buenos Aires. En humanos no hay casos de rabia humana. Sí. Hay el gran reservorio de la rabia es el murciélago. Sí. Es el murciélago, y en algunas provincias los murciélagos hacen lo que se llama rabia pareciente en el ganado bovino. Sí. Y se mueren por rabia, pero no hay rabia humana. Pero cuando, con todo el tema ese, cuando te muerde un perro, que hay que salir corriendo y te tienen que dar 700 vacunas durante 3 meses. No estoy exagerando, no sé cómo es. Ahora ha mejorado mucho eso. Bueno, por eso. Pero ¿eso sigue siendo así? ¿Un perro ¿Necesario? o un gato? Bueno, pero digo, pero lo del cualquier perro es más... No, en general si el perro... Hay todo un protocolo. Sí. Hay un Claro, por protocolo, eso, sí. pero el Ahí protocolo está. sigue siendo tan importante. El protocolo, en general, si el perro se lo conoce y no escapa, uno conoce, al perro se lo pone en observación veterinaria a 10 días. Si el perro no se muere... Pero ¿qué pasa si en 10 días Pero hay que llenar todos los formularios, hay que hacer seguimiento del veterinario. Claro, si el perro lo conoces y vos lo podés no lo controlás, si no fallece, Pero pará, es el perro del vecino. Yo lo controlo durante 10 días, fallece. El Al mayor día 11 problema- fallece. entonces tenés que darte las vacunas. Ah, pero si me las empiezo a dar en ese momento, ¿no pasa nada? No. Ese Por es el eso el tema. periodo de incubación Pero es en largo. cualquier mordedura de un perro Está el a un vecino y protocolo todo, Hay un protocolo. entra un veterinario, hace el seguimiento del perro. tiene que un guardia por medio. ¿La tuberculosis te mata? Sí, la tuberculosis sí. Además hay una forma en chicos de tuberculosis, sobre todo los chicos más pequeños, que es una forma de meningoencefalitis. Tuberculosis afecta al cerebro y los chicos pueden fallecer o quedan con secuelas graves. ¿Y de dónde viene la tuberculosis? ¿Cómo penetra la tuberculosis? ¿Es un virus o es una bacteria? Una bacteria. Es una bacteria. ¿Se le llama cepa a la bacteria? No, bacteria. Bacteria. O sea, Bueno, el nombre es otro, pero no importa. ¿Es de acá? ¿Es nuestra o Es viene de mundial. La tuberculosis está difundida en el mundo. Entonces, pero la tasa de ataque depende de las condiciones sociales, una serie de circunstancias. Te pregunto algo. Las bacterias, las enfermedades, ¿había tuberculosis? Bueno, o sea, vemos en los libros de historia que había tuberculosis en la Edad Media. Antes también. Y antes también. Sí. ¿Hay enfermedades más modernas? ¿Y hay enfermedades que tienen cientos de miles o miles de años? A ver, en algunos frisos de Egipto, en las pirámides, hay imágenes de tipos que tuvieron poliomielitis. Tipo con una pierna más grande, otra más fina y con una muleta, un friso. O por sea ejemplo, que se estaba sabe grabado. que ya era de Egipto viene eso. De aquella época, sí. La poliomielitis. ¿Está bien? ¿Y qué enfermedades ya se dan en la efectología por terminadas que no ha habido? ¿Cuándo se da por me firmás el acta de fusión de una enfermedad? Cuando la enfermedad está erradicada. En vacuna hay varias escalas. Una es la erradicación. Desapareció la enfermedad del mundo. La viruela es un buen ejemplo. ¿Desapareció? Desapareció. ¿Se cobró muchas víctimas? Sí, antes de Jenner y después de Jenner hasta que se logró vacunar. La segunda es, está muy cerca, estamos cerca en poliomielitis. De que se dé por erradicada la Que se enfermedad. erradezca. Ya polio hay solo 2 países que tienen poliomielitis, Afganistán y Pakistán. Entonces estamos muy, muy cerca. Ya el virus salvaje ya prácticamente no circula en el mundo. Estamos cerca. Después tenés enfermedades que las estás eliminando. ¿La Como sífilis? No, la sífilis, mira, te traigo dos datos. En el año 2013, Argentina denunció oficialmente 4.000 casos de sífilis. En el 2018, 22.000. Dale. No, dale, no. Son los datos oficiales del Ministerio. 5 veces más. Sí. ¿Es sexual la sífilis? O sea, ¿es un contacto La sexual sífilis es una solamente? enfermedad de transmisión sexual por excelencia. Digamos, como no hay educación sexual de las serias, se ha devaluado el uso del preservativo. Si vos usas preservativo no tenés sífilis. Vos tenés sífilis ahora por transmisión sexual, la clásica, por penetración, pero también tenés sífilis por sexo oral. Y la enfermedad de boca de la sífilis, las lesiones,
son intensamente contagiantes porque está lleno de bacterias. ¿Me explico? Lo que pasa, doctor, Entonces es que muy había- fácil transmitirla. Usaba mucho más antes, tal vez la época del auge del HIV o cuando el HIV era una enfermedad mortal, se usaba mucho más el preservativo. Sí, claro. Y estas Bueno, generaciones había que campaña, tienen... había había campaña. mucha Se más controló el campaña. HIV, entonces Pero vos ves que los adolescentes hoy descendió ni la... no lo tienen presente como una enfermedad mortal, cierto. no lo tienen presente como una amenaza y lo usan poco. Y la barrera se levantó la barrera, digamos. Se levantó, quería preguntar. eso lo que dice Romina es prácticamente así. Se bajó el riesgo de HIV, Y entonces el subió. uso de preservativo bajó. Y esto es muy importante porque HIV, sífilis, gonococo se previene con Y el hepatitis, preservativo. ¿no? Y hepatitis B y hepatitis C, que también son de transmisión Eduardo. sexual, ¿no? O sea, yo creo que Te en iba eso a el preguntar Estado a- está ausente, ¿eh? Está ausente en la campaña, no hay No hay campaña. campaña de hay. preservativo. No hay. Te iba a preguntar de qué mueren los chicos en Argentina, pero voy a ser más específico porque si no es... ¿Cuál es la principal causa de muerte de los chicos en Argentina? Una buena pregunta. Yo creo que son todavía las infecciones respiratorias. Las infecciones respiratorias. Sí. Las infecciones respiratorias en chicos de abajo de 4 años es la causa más frecuente, especialmente... ¿De muerte? Sí, ¿Y eso es evitable? sí, muchos evitables. Después hay una mortalidad neonatal vinculado al parto y a la atención del parto. Vamos a dar una idea. En primer lugar, Argentina tiene alrededor de 15% de los partos son en adolescentes, menores de 19 años. La adolescente que está embarazada no tiene un pensamiento de un control mensual del embarazo. Segundo punto, 30% de los embarazos en Argentina no están adecuadamente controlados. Eso impacta todo sobre el riesgo perinatal en el momento del parto, de las infecciones perinatales, etcétera, etcétera, ¿no? Doctor, lo que atraviesa, me parece, toda esta charla tiene que ver con la desigualdad, ¿no? Y con que claramente, digamos, no la hay una podemos evitar. No lo sé, pero le quería preguntar, digamos, ¿qué impacto tiene la malnutrición o la desnutrición en las enfermedades? Un chico que puede comer, que puede hacer las 3 comidas, que además merienda, ¿se enferma menos? ¿O las enfermedades, digamos, son menos graves que un chico que está desnutrido, malnutrido? El desnutrido es un inmunodeficiente, o sea, tiene mucho mayor, sobre todo el desnutrido grave, tiene mucho mayor riesgo de adquirir infecciones y es del cual habitualmente se muere. O sea, el desnutrido es Un una chico buena pobre tiene más pregunta. posibilidades de morirse por una enfermedad que un chico de clase media o de clase alta con la misma enfermedad. De determinadas enfermedades, otras son más democráticas. Si vos decís cáncer, es democrático. Todos. Pero, por ejemplo, si un desnutrido importante adquiere sarampión, tiene alta chance de morirse. Aumenta. Yo me sumo a la pregunta de Romina y también hablo de malnutrición y hablo de algo que estamos hablando de enfermedades mortales acá y que nos impactan mucho, pero quiero hablar de la obesidad infantil. ¿Es una epidemia que ya llegó o viene la obesidad infantil en Argentina? ¿Cómo está la nutrición o en realidad la obesidad en niños? Sí, yo no soy un experto en nutrición, aclaro, pero lo que uno ve es básicamente mucho mayor chicos obesos por harinas y por comida rápida. Harinas y comida rápida. ¿está bien? Harinas y comida rápida. Claro, exactamente. Esto sí se ve claramente, no hay Un chico ninguna duda. obeso, ahora sí desde el tema médico, ¿impacta en algo lo que ven? Así como un chico desnutrido, también impacta en lo que viene. Siempre hablamos con Facundo Manes, Sí. un cerebro desnutrido. ¿Un chico obeso impacta ya en lo que viene? Es el riesgo del síndrome metabólico. A ver, eso. El chico obeso tiene mayor riesgo del síndrome metabólico, de diabetes, de hipertensión, de hipercolesterolemia. Lo que pasa es que uno es una hipoteca a largo plazo, no sé si está claro. O sea, un chico obeso tiene mayor riesgo de tener todo lo que tiene un obeso adulto. O sea, esto no cambia. Aumenta el colesterol, tiene mayor riesgo de diabetes, Hipertensión. tiene hipertensión, tiene A toda una una edad serie- temprana, O sea además, que si mucho controlas, más temprana. si controlas la obesidad por un plan de nutrición, podrías decir sí. que... Eso tiene que ver también con el acceso a lo que comes, porque hay Claro. un Sí. nivel de ignorancia enorme que Sí. muchas veces uno ve por ahí A ver. mujeres de muy bajos recursos con los chicos y los chiquitos están muy gordos o son obesos y mirá, los chicos comen, no, comen porquerías, comen harina, comen Nuestra arroz, comen nutrición- fideo, pero no comen Nuestra nutrición fruta, está dada verduras. básicamente a alimentos a farináceos, Claro. porque es un alimento fácil de dar y barato. Los fideos, el arroz,
La polenta. La polenta, para darte algunos ¿Estás de acuerdo, ejemplos. ahora sí como médico, como pediatra, en la ingesta de los niños de la proteína animal o de la carne roja, por ejemplo? Porque vos sabés que se ha puesto, se discute, por lo menos en la nutrición, ya te estoy hablando de deportistas, la entrada definitiva de muchos deportistas de élite, de adultos, en algunos otros países más desarrollados que este, al veganismo o al empezar a dejar la proteína animal. No solamente la carne roja, también pescado y pollo. Pasa que hay vitaminas, o sea, la B12 que no la tenés en muchos casos. A ver. Lo que uno, digamos, dice en pediatría, que la clave de la alimentación tiene que ser balanceada. Yo creo que no hay que ser ni un extremo ni otro. Otro, por ejemplo, el veganismo tiene un problema, por ejemplo, de déficit de vitamina B12, porque no se encuentra si no es en elementos de carne. La B12 está en carne. La B12 está en la carne. Y tiene un riesgo de que pueden tener trastornos cardíacos. El déficit de vitamina B12 y de otras vitaminas y de otros que están en la alimentación balanceada. Entonces, uno, diríamos, dice que puede comer carne 2 veces por semana, pescado 2 veces por semana, digamos, ser balanceado. Si uno en el chico uno puede ser vegano porque no tiene proteínas estructurales para crecer, aclaro. Vos no podés ser un chico que sea vegano. Esto es obvio, ¿no? No, es obvio no. No sé si Es está obvio bien. no. Es obvio no. Bueno, ¿Sabes la entonces, cantidad de gente? hagámoslo obvio en este programa. Entonces, Decirlo claro. claramente. Decirlo claramente. No, los chicos no pueden ser veganos porque les faltan proteínas estructurales y determinados micronutrientes que el veganismo absoluto no los incorpora. ¿Hasta qué edad? Que eso está en las carnes rojas, en Carne los roja, en el pescados. pescado, pero en el O sea, huevo. En el huevo. huevo. Pero a ver, para la canasta de los veganos no trae algunos soldaditos que los chicos necesitan. La alimentación del vegano estricto es incompatible para un crecimiento normal de un chico. ¿Hasta qué edad, doctor? Yo te diría que por lo menos hasta los 8 años, por lo menos. Por lo menos. Y hasta que el cartílago, te diría que tendría que ser más, hasta que vos tengas que el cartílago de crecimiento O sea, no es algo que pueden decir los chicos, estos hablamos, digamos, Claro, por no lo supuesto, pueden en una decir los situación chicos. Eso económica está en mucho todos más los libros, cómoda. el reglamento Fernando está en todos lados. Pero no, esto, no, ¿eh? yo me pero acabo viste de que hay enterar, moda. Mi hija de A 11, veces mi hija de surgen 11 modas. años, Sí, hay 11 años, la agarró desinformación ahora que también. no quiere, dijo, no quiere nada, no quiere usar cosas de cuero, no Pasa quiere comer que, carne, Doc, nada que venga de animales. que No lo de- puede decidir lo que ella, dice Ro, claramente. lo que dice Ro es que hay mucho influencer vegano Sí, en redes y sí. que los chiquitos Está de bien. 11, Sí, 12 de años 11. empiezan a tomar como menos, empiezan a tomar como referencia y te pasan a una alimentación vegana desde muy pequeño. No puedes, Pero no lo pueden como- decidir ellos, dice él. Exacto. No lo pueden decir ellos, definitivamente. Uno tiene que charlar, diríamos, con ellos y explicarle. Uno puede hacer una etapa vegetariana, no vegana. El vegetariano es mucho más light en esto, incorpora el huevo, incorpora la leche en general. Entonces ahí ya el problema es menor. Pero el vegano puro, esto es incompatible para el crecimiento de un chico normal. No es que el chico se muera por ser vegano, es un crecimiento incompatible. Pero es verdad, es por los de YouTube no. y los influencers. Olvídate, Claro, es eso. está, pero sí, mirá cómo Sí. terminamos encontrando ahí un punto extraordinario. Eso está en todos los libros, cualquier individuo que sepa, digamos, usted le pregunta Yo no- esto. no sabía. La verdad que no sabía. No También sabía. están todos los No, libros porque- que la gente tiene que vacunar a sus hijos y hay un par de desquiciados que dicen Sí, que sí, la sí. vacuna No, son está bien. inventos de los Sí, laboratorios. sí, esto también es cierto. Así que tranquilamente Eso también puede es haber cierto. alguno que dice que el veganismo No, es lo mejor que yo puede para haber. la gente los que no se chicos. quiere vacunar le daría, yo vi morir chicos por sarampión. Habría que no meterlos duda. en cana. Y he visto chicos por, Habría que meterlos en por cana. polio. Pues es un tema de salud ¿Y qué? pública. porque Absolutamente. Vos haces lo que quieras en tu casa, Absolutamente. pero lo estás llevando al chico, estás socializando, va al absolutamente. colegio, contagia a otro. No, pero el tema Cumplimiento de de los deberes no de funcionario público, sino de padres. Claro. Porque además no solamente ponen en riesgo a los chicos, sino a todo el resto. A toda la comunidad, claro. Puede haber un abandono de personas. Abandono Claro, de se podría personas. decir. Acá ya lo llevo. Te pregunto de embarazo juvenil, ¿no? De embarazo adolescente. ¿Ves cada vez más casos? Contame, Gutiérrez, ¿qué ves A como ver, médico? No es tu mundo, No, pero... nosotros tenemos un grupo de adolescentes que seguimos a las adolescentes cuando están embarazadas. El seguimiento lo hace el Fernández, que tiene un centro o el Rivadavia, que tiene un centro de maternidad. En la Argentina, el embarazo adolescente es alrededor del 15%, 13 a 15%. O sea, el 15% de estos embarazos son menores de 19 años. Algunas son
por abuso, algunas son por pareja. Estas son, en el fondo, es un paciente pediátrico. ¿De qué edad? Y de 16 años. El pediatra atiende hasta los 20 años. ¿Encontrás chiquitas embarazadas de 16 años? Sí, por supuesto. Más chicas también. Sí. Pues en toda la Argentina, para que tengan una idea, de los 700.000 embarazos por año, 15%, 13% son de adolescentes. ¿Es altísimo? Es muy alto, diríamos, porque en el fondo el adolescente es otro paciente pediátrico. Ahora, ¿se dan cuenta que todo hablando tiene de que ver? 100.000... 700.000, claro, 100.000. Y doctor, ¿se 100.000 aplica son- la, 80, 100.000 la embarazos. interrupción voluntaria del embarazo por causales, que está hoy en el código y que debería aplicarse en menores, porque además en menores de 13 sí, sigue debería, siendo un- debería aplicarse. El código ¿Y lo, debería ¿lo aplicarse. aplican? Bueno, eso yo no lo sé porque nosotros no practicamos, no seguimos a las embarazadas. Las derivamos a los centros de atención de maternidad. Eduardo, vos te ¿no? das cuenta cuando llegan los chicos, incluso los padres también, ¿no? Y en estos casos de embarazos adolescentes, 15%, que la educación sexual es mala. Yo creo que es mala. Creo que no, es mala. De hecho, cuando vos no rescatás el valor del preservativo para evitar un montón de enfermedades, ya es mala. No sé si está claro. Entonces, eso es un punto. Yo creo que la educación sexual se declama mucho, pero seriamente se enseña Por eso, poco. ¿vos notás ignorancia sexual? Total. No usan preservativos. Claro, el preservativo Sí. es una de esas. Ignoran la problemática del sexo oral, que en adolescentes a veces es común. No quieren penetración, pero practican sexo oral, Claro. y desde el punto de vista del contagio es exactamente igual. Claro. Entonces, esto es un tema. Porque ¿cuál Usar es el problema? preservativo para el Nosotros, ¿cómo sexo oral? enseñamos educación sexual? Con la píldora, para evitar el embarazo. Y esta es una parte del problema, el embarazo. La segunda parte son las enfermedades de transmisión sexual. Claro. O sea, vos te cuenta un individuo Que la píldora no te la protege. que la píldora no la protege, pero te da una falsa seguridad. No me embarazo, pero no le enseña nada de lo que puede transmitir si no usas el Lo que dice que preservativo. se debería usar el preservativo para sexo oral también. Definitivamente. Las buenas prácticas de educación sexual te dicen, querés sexo oral, tenés que usar preservativo para evitar contagio. ¿En el sexo oral? Absolutamente. Sí, en el sexo oral. Pero lo que pasa es que eso no se enseña. Está bien. Nada se enseña. Está bien, Fer. yo- Nosotros estamos todos Y más nosotros dos que desinformados. estamos en una etapa entusiasta. Vos y yo. Yo me quedé, anoté esa palabra. Fer. ¿Vos qué la tenés? No sé, pero la voy a anotar. Mira, le vamos a anotar. Che, bueno, quiero hablar un poco con los temas de ustedes, pero simplemente preguntarle una cosa más al doc. Vos vivís o sos médico del Gutiérrez. ¿Vos has visto o has tenido casos de chicos que pierdan su vida realmente por malnutrición? ¿O esos casos vienen de lugares más alejados de capital y no llegan del norte o de provincias mucho más vulnerables? No. ¿Has visto chicos morir de hambre? Morir por nutrición grave, sí, porque la intercurrencia infecciosa es lo que los mata. Eso sí, eso se ha mejorado muchísimo en la Argentina. Muchísimo en la Argentina en los últimos 15, 20 años. Pero hay pockets de pobreza donde la malnutrición persiste. No sé si está claro. Claro, claro. O sea, esto es real, digamos. Nosotros esto ha mejorado mucho, hay muy buenas campañas y esto, digamos, porque el desnutrido tenía dos problemas. Hacía diarrea, se contagiaba por gérmenes, con lo cual le aumentaba más la malnutrición, porque no se alimentaba, etcétera, etcétera. Eso ha mejorado mucho. La nutrición globalmente en la Argentina ha bajado. En cambio han subido otras enfermedades que creíamos que estaban controladas. Sífilis es un buen ejemplo. Cuando vos tenés sífilis en adultos, tenés sífilis en el recién nacido, porque está la sífilis congénita, porque la bacteria pasa la placenta e infecta al chico, entonces nace el chico infectado. Bueno, ¿puedo robarles un minutito a cada uno para ir cerrando esta noche increíble con el doctor López? Bueno, a ver, no vamos a poner tape ni informes, nada, pero voy a preguntarles qué tenían cada uno. Javi, ¿qué te quedaste con esta frase de Duhalde del día de hoy? Me quedé con esta frase de Duhalde. Duhalde se entrevistó hoy con Alberto Fernández. Alberto Fernández le dedicó unas palabras muy elogiosas sobre que si había que hacer un monumento en la Argentina al bombero, había que ponerle la cara de Duhalde. Pero Duhalde dijo algo que puede resultar preocupante, porque más allá de los elogios hacia Alberto Fernández, dijo que
él que es un experimentado negociador de la deuda externa, dio a entender que si no hay plata, no hay plata, y no se puede pagar, no se puede pagar. ¿Pero es importante lo que dice Duhalde o es un outsider? Es un outsider. Es un expresidente. Es un expresidente, es un ex armador del peronismo bonaerense. Pero acababa de salir de ver al presidente electo. Entonces, si vos salís de ver al presidente electo, el presidente electo te elogia y vos salís diciendo... Tenés razón, te legitima. Que Claro, sí, tenés razón. no sí. es la declaración ideal en un momento... Yo lo interpreté más porque se refería al FMI, que Duhalde sabe que no se puede dejar de pagarle al FMI. De hecho, le pagó en pleno 2002, le siguió pagando al FMI 2002 y 2003. Lo interpreté como que ya comenzó la negociación. Ayer Alberto Fernández diciendo, bueno, no vamos a pedirle más plata al FMI. Y ahora Duhalde, hablando del FMI, que él sabe que hay que pagarle, el tema es cuándo hay que pagarle. Alberto Fernández quiere patear los vencimientos bastante para adelante, sale a decir, bueno, y si no hay plata no se le pagará. Me parece que el mensaje es, bueno, el gobierno está tratando de negociar duro con el FMI. Y sabe que ahí está la presión de Trump, de Washington, pero bueno, comenzó ese tironeo, donde tratan de mostrar que efectivamente hay una sábana corta y que hay prioridades en Argentina. De un lado, y ahí aumentan las chances de Martín Guzmán, este tapado, que ha surgido en las últimas semanas, para que sea el ministro de Finanzas de Alberto Fernández, de una posición de dureza. ¿Vos qué tenés, Ro? Mañana es un día clave, empieza, te diría, una cuenta regresiva, no solo en la transición, sino en lo que tiene que ver con tribunales y Comodoro Pi. Mañana fue la convocatoria para Navidad sin presos políticos, que hicieron Vudú, Debido, Barata, Milagro Sala, que viralizaron. Es mañana a las 11:30 de la mañana, justo en el momento donde uno de los dos tribunales que le había rechazado la domiciliaria a Julio Debido tiene que decir si se la concede o no. Uno dijo, me parece que está bien, que con las nuevas reglas, que Debido no se va a fugar, podría ponerse una pulserita y con eso estaría controlado. Un tribunal se lo había rechazado. Ahora, ¿qué va a decir? Lo va a decir mañana. O sea, mañana tenés la Navidad sin presos políticos, la convocatoria. Un tribunal que está dejando cada vez más cerca a Julio Debido de estar en su casa y esperar en su casa el juicio oral. Y Cristina Fernández de Kirchner, que pidió hoy, y mañana lo va a presentar el abogado, que sea televisada su declaración el 2 de diciembre. Y esto va a ser muy, por supuesto, que va a hablar y mucho, y va a ser como, va a seguir con toda esta doctrina del lawfare, ¿no? Que acá hay una guerra político, judicial, mediática para perseguirlos y que son presos políticos. Y hoy, para echar un poco más de leña a este fuego, habló Parrilli, un hombre del riñón, por supuesto, de Cristina Kirchner, y dijo públicamente esto, ¿no? Esperemos tener una Navidad sin presos políticos. ¿De qué habla? De que Debido, Barata, Milagro Sala y Vudú puedan estar en su casa. La polémica recién arranca, te digo que arranca mañana, estar muy expectantes a lo que va a pasar en Pi y después el lunes con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué pensás de eso vos? Mirá, no todos los casos son iguales. Vudú, yo ya estoy, perdón, Debido, ya dije, anotaron, Vudú, Debido en libertad. Vudú está condenado, está cumpliendo pena, no sé cómo va a recuperar la libertad. Barata tiene mucha causa y le han dicho que no es igual. ¿Y qué otro nombraste? Milagro Salas. Milagro Salas es un tema muy político, ha habido directivas de la Corte Interamericana, es posible. Creo, lo que siempre sostuve, y todo el mundo no está de acuerdo conmigo, es que si no hay peligro de fuga para muchos de estos, que estén en libertad, si van a ir al final del juicio. Mañana vamos a tocar un tema que dio mucho que hablar hoy, porque a Horacio Rodríguez Larreta se le ocurrió zonificar o rezonificar y seguramente construir torres o construir un parque temático de Disneylandia o de Mad Max, donde hoy funciona la Policía Federal, en realidad la montada, ¿no? La Policía Montada, un ¿Qué predio que libertador? tiene la Policía Federal, otro de hace 79 años. Mañana vamos a hablar de este tema. Son 8 Sí. hectáreas. Lo teníamos preparado, mañana vamos a desarrollar. Sí, Son exacto. 8 hectáreas para entre preguntas, ¿negocio inmobiliario? ¿En qué otra barrio? vez? Es pleno Palermo. Pleno Palermo. No sale nada, esos Entre terrenos no salen nada. no salen nada. Esto no es nacional. No salen El nada. lateral de ¿Cómo? Pasar Corta, enfrente Sí, de el Pasar lateral, Corta, Sí, el pero es lateral. nacional, no es municipal. Ahí veo que es de la Policía Federal, que es nacional.
Sí, pero No es un sé proyecto cómo. del arretismo. Pero me parece que está ¿qué traspasado va a ser? la policía de la ciudad. ¿Estás hablando de la ciudad? Pero me parece que está Ay, traspasado a la policía de la no ciudad. sacaron el cartel. No, pues. No, está traspasado, es un proyecto de Horacio Rodríguez Larreta, del arretismo, Marianito. Me quedé con un título que el doctor nos dejó para que lo hables con tu psicólogo, ¿no? Si es que tenés. Te quedó socavón de túnel minero. Psicóloga. Psicóloga. O sea, como materia y como tema, socavón de túnel minero. Mira, yo Y siempre fuiste digo abogado. algo. ¿Podríamos haber hecho una carrera dentro del mundo No, boquetero? yo sabes Mariano? qué veo dentro de los errores de distribución de riquezas, errores de distribución de plata, errores de distribución de no darle a educación, ciencia y salud pública, errores de no darle a seguridad y ponerlo en otras cosas, errores de cómo es invertir para evitar, que lo aprendimos bien. Hay errores en educación. Yo siempre digo lo mismo, a mí me llenaron de cultura desde chico. Y yo estudié tabla de logaritmo, que eran unas cosas en el colegio, no sé si ustedes la vieron, que eran unos cuadritos así que después la arreglabas con una calculadora. Después hay una materia, derecho minero, bolillas tremendas. Pero, Marianito, era el túnel. déjame ¿entendés? Y no te vendería. enseñan cosas importantes Y a de la nosotros que vida. en segundo año del Liceo Militar nos sacaron un libro llamado Proceso de la Cuba Electrolítica, Bueno, porque tiene la palabra Cuba. yo lo que digo realmente, ¿quién te enseñó? ¿En serio? Te juro por Dios. No, yo Nos te digo, sacaron un libro de química, física creo que era. Proceso de la Cuba electrolítica. Lo sacaron de circulación porque tenía Claro, que... pero Pará, yo porque lo tengo que que vender, critico tengo que es vender, otra Mariano. cosa. Tengo que vender, Charlie nos mata. perdón. Saludos a la gente de Cabrales que nos acompañan todas las noches con su riquísimo café. Doctor, placer enorme haberte tenido. Muchas gracias por invitarme. Qué lujo, ¿eh? Qué lujo con el Tremendo. doctor López. Y la cantidad de cosas que nos Tremendo. quedaron, realmente. No La tiene cantidad de límites. gente escribiendo, ¿no? Para También. saludarlo. Y la idea, Ale, de que cualquier otro tema del que nosotros hablemos una noche así parece chico. Sí. Parece chico lo que nosotros podamos hablar de la política, el gobierno que viene. Sí, cualquier otro la- tema. ¿Viste? Ya no hay paludismo, me quedé con eso. No, lamentablemente han aparecido algunas zonas, pero estamos prácticamente con eliminación. Hubo una reaparición, pero estamos en lo que tenemos en zonas, estamos de fiebre amarilla, estamos en una zona, digamos, nosotros vacunamos en la zona fronteriza para fiebre amarilla porque Brasil tuvo fiebre amarilla y Y pueden llegar. puede llegar, pues se está trabajando en esto y recomendar a la gente Que se que vacune. si tiene que viajar a Brasil, Se la que dé. se vacuna con Sí. fiebre amarilla y Doc, hay disponibilidad de vacuna. Nos vamos, gracias de nuevo, No, Gordo. por nada. Placer enorme, gracias a todos ustedes y nos vemos mañana si Dios quiere. Chau.